energética incluye la transformación completa del mercado eléctrico nacional. Justamente, electricidad llega al 98.5% de los hogares en México. Sin duda, la reducción de las tarifas eléctricas ha contribuido decididamente a la baja inflación en este país y todavía da para más. Mayor competencia, mayor uso de fuentes de energía renovable para la electricidad. Esto es parte de la reforma energética. Justamente para hablar de este mercado mayorista eléctrico, de esta gran transformación, vamos a platicar con el director general de la Comisión Federal de Electricidad, ahora una empresa productiva del Estado, una empresa más. Qué gusto tener aquí al director general de la Comisión Federal de Electricidad, hoy una empresa productiva del Estado y además un director transformador, porque tú has sido el que viene a transformar este sector. Nos conocimos aquí en la billetera como subsecretario de Hidrocarburos, has sido parte y protagonista, pero ahora ejecutor de la reforma en la parte energética y en la transformación de CFE de una empresa eléctrica a una empresa de generación de energía. Interesante. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido, Enrique. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Y la verdad es que lo que ha dado la nota por la baja de la inflación y todo a lo largo de este año ha sido la baja de las tarifas eléctricas. ¿Cuál es el resumen es el de esta nueva realidad? Insumo que mueve un país, eso y el transporte. Somos una sociedad adicta a la energía eléctrica y la tarifa ha bajado. Pues Roberto, Mauricio, Alicia, muchísimas gracias. La reforma energética que ha promovido el presidente Enrique Peña Nieto ha arrojado ya resultados muy claros y tenía dos propósitos. Uno era bajar los costos de generación de energía eléctrica para que nuestras tarifas de luz sean más competitivas. Y el otro es que la reforma energética impulsara el cuidado al medio ambiente. Pero ha sido además importante toda la red de ductos que están construyendo y las concesiones que están realizando. Y no todas las plantas las estás haciendo tú, se licitan. Absolutamente. Es un proyecto de 85 licitaciones para que el país pueda construir 26 gasoductos nuevos que nos permitan llevar gas natural a regiones del país donde antes no había acceso a gas natural. Y tenían que usar combustóleo o diésel. Fíjate, la mitad de los estados de la República Mexicana en el 2012 no tenían acceso a gas natural. No había gasoductos en su territorio. No, si teníamos alertas críticas, ¿te acuerdas que lo platicamos? Tiro por viaje. Había desabasto de gas natural en el último año del presidente Calderón. ¿Qué es lo que ha propuesto el presidente Peña Nieto? Un plan de infraestructura que permita la construcción y puesta en operación a lo largo de los próximos años de 26 gasoductos que permitan que antes del 2018 incrementemos nuestra capacidad de transporte de gas por cerca de 80%. Y entonces, ¿qué vas a hacer con estos gasoductos? Pues convertir las centrales que antes utilizaban combustóleo para que ahora también puedan usar gas natural. En México, en el 2012, cuando generábamos energía eléctrica en distintas partes del país, la teníamos que llevar a través de las grandes torres y cables de transmisión, las que ves en las carreteras y que llegan a las ciudades y nuestros pueblos. Y cuando llegan a las ciudades y los pueblos, a través de los postes que tenemos en nuestras calles y los cables, que son los de distribución, llegan a nuestras casas y comercios. Pues bien, en ese tránsito, en ese transporte, se perdía en el 2012 16% de la energía que se generaba. 16. Los países de la OCDE pierden en promedio 6%. ¿Y por qué se la roban o qué pasa en el camino? Una parte de eso es el robo de energía eléctrica, los diablitos, la afectación en los medidores, la cultura del no pago, Mauricio. Pues la cultura del no pago. ¿Cómo le vas a hacer para reducirlo? La otra parte de pérdidas son las pérdidas técnicas, es decir, la necesidad de modernizar nuestros sistemas. Y se va disminuyendo el flujo por la distancia, también hay un efecto. Esa es la parte técnica. Entonces, ¿qué hemos hecho en la Comisión Federal de Electricidad? Hemos impulsado proyectos de inversión y hemos impulsado políticas públicas para bajar las pérdidas técnicas y no técnicas a razón de un punto porcentual por año. Rudas, ¿no? Las técnicas y las rudas. Digo, para hablar. De un punto porcentual por año. Cada Entonces año. ya se han reducido 13, estaríamos en 13. Así vamos. Hemos disminuido del 16% en 2012 al 15% en el siguiente año, al 14% en el 2014 y actualmente vamos
vamos en 13.4% en el corte del mes de ¿Y cuánto octubre. esperas alcanzar al final? Así es. Por lo tanto, para el 2018, en el último año del presidente Enrique Peña Nieto, el objetivo es estar entre el 10 y el 11%. De manera tal que la próxima generación de mexicanos lo puedan llevar al 6 o 7%, que es donde debemos de estar como país. Pues yo esperaría que te quedaras, oye, porque Enrique, de la próxima vamos a ver una generación, cápsula no justamente de estas cifras tan interesantes de la Comisión Federal de Electricidad y regresamos para seguir platicando. Muchas gracias. Uno de los elementos que contribuye a que la inflación se ubique en sus menores niveles históricos es la baja de las tarifas eléctricas, que tienen un peso relevante en la canasta de bienes y servicios que se utiliza para medir dicho indicador. Y la política de reducción de tarifas acaba de cumplir un año en beneficio del sector industrial, comercial y de uso doméstico, que registran disminuciones de doble dígito cuando se comparan los datos de diciembre. Al final del día, Enrique, bajar tarifas no es una decisión ni es un ordenamiento. Hay una serie de factores que nos acabas de enumerar, pero también el 2016 tiene muy buenas noticias, ¿no? Absolutamente. Y lo que estamos caminando hacia adelante es en seguir construyendo la infraestructura necesaria para que podamos generar energía eléctrica con menos emisiones contaminantes, con precios cada vez más competitivos y también con procesos de mejor calidad. Además, el compromiso que tomó México en París de reducir el consumo de combustibles fósiles para generar... Y déjame darte un dato sobre ese tema. México ha evolucionado sustituyendo el combustóleo para utilizar más fuentes renovables y gas natural. ¿Cómo lo podemos medir? En el 2012 utilizamos la mayor cantidad de combustóleo registrado en la CFE. ¿Por qué? Porque había alertas críticas de gas natural en el último año del presidente Calderón. Pues de ese momento a la fecha hemos reducido ya en 57% el uso del combustóleo. Wow. Y el plan es que para el 2018 lo hayamos sustituido en 90%. No, hombre, tú nos pues vas a hacer que logremos va a la haber meta pistelazo, internacional. Y eso es un elemento que nos ayuda a generar energía eléctrica de menor Vamos costo a ver. con menos impacto ambiental. Vamos a ver esta cápsula de información financiera. ¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Bernardo Noval. Le cuento que el peso se ve apoyado por el moderado rebote en los precios del petróleo y por una nueva caída del dólar en el mercado internacional. El denominado dólar spot vuelve a cotizar por debajo de la barrera de las 17 unidades, al operar cerca de 16.98, lo que representa una ganancia para el peso en 0.22%. En operaciones en ventanilla o de menudeo, el dólar se vende alrededor de 17.28 pesos. El nivel de precios de la economía registró al cierre de noviembre una inflación de 2.21%, con lo que el Índice Nacional de Precios al Consumidor observa una nueva cuenta, un mínimo histórico para el indicador. Desde que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, tiene los registros de los precios al consumidor a partir de enero de 1970, no se ha tenido un nivel de inflación tan bajo como el que se registró en el mes de referencia. Vale mencionar, el nivel de precios reportó un avance moderado, principalmente por una contención en la inflación de tipo subyacente que mostró un incremento anual del 1.84% a su interior. Los precios de energéticos y las tarifas autorizadas por el gobierno figuran como el elemento con menor crecimiento, con una inflación de 1.33% en su menor avance en más de 45 años, también desde 1970. Y en el 2014 México avanzó 13 lugares en el ranking mundial dentro de los países que han mejorado sus prácticas fiscales. Las declaraciones y medios electrónicos que se implementaron para el pago de los impuestos lograron que nuestro país ocupe el lugar 93 de 189 economías evaluadas, de acuerdo con el estudio Paying Taxes realizado por la firma PwC y el Banco Mundial. El estudio también reveló que nuestro país y las empresas tienen una tasa fiscal total de 51.7% de ganancias comerciales. Esto es 0.02% inferior al año anterior. Además, realizan en promedio 6 pagos de impuestos al año y destinan alrededor de 280 horas en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Hasta aquí lo más relevante de la semana. Regresamos con ustedes al estudio. Enrique, un proceso que viene y hay etapas importantes para este año 2016. ¿Por qué no nos platicas? Así es, Roberto. El año que entra será, a partir de enero, el primer momento en que en México tengamos un mercado de generación de energía eléctrica. Pero ahora, para poder llevar esto... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi Quique? ¿Qué onda?
¿Qué pasó, güera? ¿Qué incentivos tenemos ahora los nuevos empresarios para que pues para que realmente funcionen las energías alternativas? Porque pues el petróleo ahorita está bien barato. O sea, pues, digo, ya ahí mi compadre ya no le saca ahí cuando anda vendiendo en la carretera, ese que ya no deja. Pues hay buenas noticias, Peter, porque ahora puedes generar energía eléctrica y si lo haces de manera económica y con procesos amigables al medio ambiente, vas a poder vender tu energía primero que todos los demás. Entonces, con eso sí tenemos la seguridad de que sí va a jalar el negocio de las energías alternativas. Tú puedes procesar, generar energía eléctrica renovable, ofrecerla en el mercado y venderla a tus clientes. Chidos, vales chorros, nunca cambies, jefe. Ahí nos vamos. Te la robes. De rato. No, que no te Roberto. ¿Cuál es el potencial geotérmico del país? Y, bueno, yo sé que no nos gusta hablar mucho del tema nuclear en el mundo en general, pero a la nucleoeléctrica de Veracruz nunca le ha pasado nada, le va muy bien, es una energía limpia y barata. Fíjate que yo acabo de estar en la central nucleoeléctrica de Laguna Verde. Hicimos una visita preparándonos para las inspecciones internacionales que se le hacen a la central periódicamente. Y déjame comentarte que los trabajadores en Laguna Verde, la Comisión Federal de Electricidad, tienen a esa central catalogada como una de las mejores en condiciones de seguridad y eficiencia en el mundo. Ahora, mencionabas de otra fuente de generación que es la geotermia. La geotermia es cuando encapsulas el vapor del subsuelo y con ese calor generas energía eléctrica. México tiene una gran riqueza en eso. Somos el cuarto país productor de energía geotérmica en el mundo. Y déjame decirte que hay una buena noticia. La reforma energética promueve el desarrollo de nuevos campos geotérmicos en el país, también con inversión privada, nacional e internacional, para poder aprovechar más nuestro potencial geotérmico. ¿En qué lugares podemos encontrar? Mira, actualmente hay campos en Michoacán, en Puebla, en Baja California y podemos desarrollar uno más en Jalisco. Y la reforma energética... ¿Y en Colima, no? En Colima también hay un parque muy en desarrollo, muy interesante del sector privado. Y hacia adelante, en la reforma energética se estableció una ronda cero de geotermia, donde la Comisión Federal de Electricidad recibió 13 nuevas áreas. Va a empezar la subasta eléctrica, cuéntala. Ah, bueno. A ver, ¿cómo viene? Es para el mercadote. Absolutamente. Es un proceso que está establecido para subastar energía eléctrica para tener en nuestros consumidores domésticos mejores condiciones de precio. Y ahí el proceso terminará en el mes de marzo del año entrante. Okay. Se han anunciado ya las bases por parte de la Secretaría de Energía y de la Comisión Reguladora de Energía y ha habido un gran interés de distintos productores de energías limpias, renovables de hidrocarburos para competir. Esto significa, Enrique, que hemos roto ese mito de que solamente debía ser una empresa del Estado la que debía de generar electricidad y ahora ya estamos pasando a una realidad mundial. Así es, nos hemos puesto al día. Gran parte del mundo ha encontrado en la competencia la posibilidad de ofrecer energía eléctrica de menor costo y de mayor calidad. Pues yo sinceramente les recomiendo, de verdad amigos, que para entender la reforma del sector eléctrico no duden en comprar este libro. Es de Enrique Ochoa Reza, el director general de la Comisión Federal de Electricidad. Por lo pronto en esta billetera, como siempre nos sorprendes, director transformador. Muchas gracias. Muchas gracias, Lita. ¿Y tú con qué te quedas en esta billetera? Bueno, pues que la baja en las tarifas de electricidad ha sido un factor decisivo para que tengamos inflaciones en niveles históricamente bajos. Imagínate al sector industrial 42%. Además de... Es algo poco concebible, ¿no? Pero creíble. ¿Y tú con qué te quedas en la billetera? Que a pesar de que el precio, la tarifa baja, hay que cuidar la electricidad. Porque si no, el recibo sí nos va a dar toques, ¿eh? ¿Y usted con qué se queda en la billetera? Yo sí de veras le recomiendo que lea este libro. Enrique Ochoa Reza sabe mucho, es un gran maestro y además es un gran ejecutor. Pero lo interesante es que nosotros conozcamos a fondo qué está pasando en este proceso de transformación de México, justamente ahora que acaba un año y comienza el otro. Gracias.